Rusia tiene el mejor sistema de defensa aérea del mundo. Tan efectivo que los drones ucranianos destruyeron 40 jets rusos en un solo día. Ucrania lo llamó Operación Telaraña. Afirmó más de 100 ataques de drones a objetivos militares en toda Rusia. Los medios lo llamaron audaz. Y este fue un ataque extraordinario y sin precedentes a Rusia. Recuerda, solo nos referimos a una única operación. Ucrania ha golpeado dentro del territorio ruso varias veces, con algunos casos de destrucción del S-400 en sí. Ahora, mientras la mayoría de las personas comenzaron a subestimar la capacidad del S-400, la realidad está lejos de ser diferente. Turquía, miembro de la OTAN, compró este mismo sistema a Rusia. Incluso China e India han desplegado S-400. Si los sistemas de defensa aérea rusos son tan poderosos, ¿cómo logró Ucrania superarlos en su propio terreno? La historia comienza con el conflicto entre Rusia y Ucrania. Misiles, drones, aviones y todo tipo de armas estaban siendo utilizadas. Rusia a veces parecía ganar, pero en otras ocasiones Ucrania les hacía lamentar cada avance. La guerra oscilaba como un péndulo hasta que el 1 de junio cambió todo. Este fue el día en que la Operación Telaraña de Ucrania sacudió al mundo entero. Fue un masivo y coordinado ataque ofensivo ucraniano con drones contra Rusia. Golpeó bases aéreas rusas críticas como estas 4, y fue tan intenso que casi un tercio de la flota de ataque a larga distancia de Rusia y más de $7.000 millones en hardware militar fueron aniquilados en segundos. Funcionarios ucranianos afirmaron que más de 40 aviones de guerra rusos fueron alcanzados. La inteligencia de Estados Unidos confirmó que unos 20 fueron dañados y 10 destruidos. La redada destruyó o degradó severamente más de 40 bombarderos estratégicos Tu-95, Tu-160 y Tu-22M3, junto con un avión de alerta temprana en el aire, A-50 según los funcionarios en Kyiv. Incluso Rusia no pudo negar el daño. Los aeródromos en Murmansk e Irkutsk ardieron en llamas durante la noche. Y ahora la pregunta que atormenta a los analistas militares y observadores geopolíticos en todas partes es, si el S-400 es tan avanzado, ¿cómo logró Ucrania destruir objetivos en lo profundo del territorio ruso varias veces? En realidad, Rusia no depende únicamente del S-400, posee un escudo en capas. S-500 para amenazas exoatmosféricas, S-300 para defensa de medio alcance, sistemas Buk y Pentir para protección táctica. Para comprender por qué el sistema de defensa de Rusia funcionó en India pero falló en Rusia, debemos entender primero qué hace exactamente dicho sistema. Ahora, cada vez que mostramos cómo se desmorona el sistema invencible de Rusia, YouTube lo oculta de alguna manera. Si crees que esta historia merece ser vista, dale me gusta y suscríbete. Ayúdanos a difundir este video para que la gente vea lo que realmente ocurre en el campo de batalla. En el centro del escudo aéreo de Rusia se halla su arma más avanzada y crucial, el sistema de misiles S-400 Triumph. La OTAN lo llama SA-21 Growler y en papel es uno de los sistemas de defensa superficie-aire más avanzados del mundo. En 2017, los expertos en defensa global lo llamaban uno de los mejores sistemas de defensa aérea jamás creados. De acuerdo con el periódico estatal ruso Pravda, un batallón completo de entre 7 y 8 lanzadores cuesta alrededor de $200 millones. Pero aquí está la incómoda verdad. Todo lo descrito se construyó sobre teoría, pruebas de laboratorio, ejercicios militares y demostraciones organizadas. Antes de 2022, el S-400 nunca había enfrentado una guerra a gran escala. Sí, se desplegó una vez en diciembre de 2015 durante el conflicto en Siria. Tras el derribo de un Su-24 ruso por un F-16 turco cerca de la frontera entre Siria y Turquía, Rusia desplegó una batería de S-400 en la base aérea de Cheminim en Siria. El mensaje fue claro: manténganse fuera del espacio aéreo sirio. Sin embargo, el S-400 nunca se utilizó realmente. Ningún misil fue disparado en absoluto. Fue una postura diplomática, un movimiento para asustar a los aviones de la OTAN y turcos, no para derribarlos. Por un tiempo, la estrategia funcionó. El mundo quedó impresionado. Las revistas de defensa elogiaron el producto. Los gobiernos hicieron pedidos. Pero seamos honestos, nadie realmente conocía las capacidades del S-400 en una guerra real. Hasta que un sistema es probado en el caos en tiempo real, bajo fuego real. Y cuando finalmente se probó el S-400, no estuvo a la altura del mito. En 2022, cuando Rusia atacó Ucrania, desplegó baterías S-400 para proteger sus bases aéreas, lanzadores de misiles, centros de comando y rutas de suministro en la frontera ruso-ucraniana. En un inicio, el sistema funcionó correctamente. El 25 de febrero de 2022, solo un día después del conflicto a gran escala,
se informó que un S-400 derribó un caza Su-27 ucraniano sobre Kyiv. Parecía que el S-400 finalmente se había probado a sí mismo, pero aquí hay algo que muchos pasaron por alto. El S-400 no era la única carta de Rusia. También contaba con el sistema de próxima generación S-500 Prometei. Se suponía que este sería el futuro de la defensa aérea, un sistema capaz de atacar misiles balísticos, rastrear armas hipersónicas e interceptar satélites de órbita baja. Para 2024, la inteligencia ucraniana confirmó que elementos del único regimiento S-500 de Rusia se desplegaron en Crimea para proteger el estratégico puente de Kerch, luego de superar pruebas de intercepción a gran altitud. El problema es que solo hay un regimiento S-500 activo con aproximadamente 4 baterías y aún no está completamente operativo. El sistema aún no está completamente integrado con misiles. Sus interceptores antisatélite e hipersónicos permanecen sin probar en combate real. Aún recibe actualizaciones de campo y parches de emergencia durante la guerra. Incluso el escudo ruso más avanzado, el S-500, es esencialmente un prototipo, no un protector. Pero no subestimes a Rusia. Ya vimos que tiene una red de defensa aérea de capas completas. El S-300, los misiles de medio alcance Buk M2, el Tor M1 y M2, diseñados para interceptar aviones de vuelo bajo y misiles de crucero, y los sistemas portátiles de corto alcance como Verba, Igla y Estrela. Recuerda, Rusia es la segunda fuerza militar más poderosa del mundo. Con todo este poder de fuego, es ilógico que Ucrania haya resistido siquiera un mes. Pero aquí estamos, más de 3 años después, más de 1200 días en esta guerra. Y no solo Ucrania sigue en pie, sino que está golpeando a Rusia más fuerte que nunca. Hasta junio de 2025 han muerto más de 250.000 soldados rusos. Casi 950.000 bajas totales y las pérdidas de equipo han sido devastadoras. Solo desde enero de 2024, Rusia ha perdido aproximadamente 1.149 vehículos blindados de combate, 3.098 vehículos de combate de infantería, 300 unidades de artillería autopropulsada y 1.865 tanques. Y aún más notable, las pérdidas de equipo ruso han sido significativamente mayores que las de Ucrania, con relaciones de pérdida que oscilan entre 5-1 y 2-1 a favor de Ucrania. En junio de 2025, Ucrania atacó con drones las principales bases aéreas rusas en una ofensiva coordinada. Ucrania afirmó que más de 40 aviones de combate rusos fueron destruidos o incapacitados en una noche, y el avanzado sistema de defensa de Rusia no pudo detenerlos. Ni siquiera una ola. Entonces, ¿cómo ocurrió esto? Bueno, la respuesta es en realidad bastante simple y bastante brutal. No importa la cantidad de piezas en el tablero, sino cómo usas las correctas en el momento preciso. Sí, Rusia tiene la tecnología, pero aquí está la incómoda verdad. La mayoría de esos sistemas no estaban listos, o peor aún, simplemente no eran suficientes. Solo existe un regimiento del S-500 y sus tripulaciones están en entrenamiento. Las variantes de misiles no están integradas en batalla. El S-300 Buk Tor Verba son sistemas de corto a medio alcance para la defensa táctica o contra objetivos de vuelo bajo, no para proteger áreas extensas. El A-135 y A-235 Nudol están construidos para la defensa de misiles nucleares y la guerra espacial, no para enjambres de drones o ataques precisos en marismas altas, función de los sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad. Rusia ha estado defendiendo la mayoría de los ataques usando solo el sistema de misiles S-400, el cual es muy poderoso. Fue construido para interceptar todo, desde drones hasta aviones de combate, misiles de crucero hasta ojivas balísticas. Pero aquí está el truco: ningún sistema es perfecto. El S-400 está optimizado para amenazas de hasta 400 kilómetros, o cerca de 250 millas de alcance. Pero tiene dificultades cuando se enfrenta a intrusiones de corto alcance y baja altitud, que a menudo vuelan por debajo de la cobertura del radar, el tipo en el que Ucrania se especializa. Estamos hablando de drones vista en primera persona o unidades kamikaze de vista en primera persona, voladas manualmente por operadores, pequeños cuadricópteros volando bajo la cobertura del radar y drones merodeadores abrazando el suelo, rápidos y difíciles de rastrear. Ucrania entendió los puntos ciegos y los explotó con una precisión mortal. Además, la ausencia de defensa aérea a baja altitud, un comando unificado e inteligencia de amenazas en tiempo real, hacen vulnerables incluso a los sistemas más avanzados. En resumen, el S-400 se enfocaba en amenazas lejanas, mientras que el verdadero peligro estaba cerca. Con drones económicos neutralizaron radares, saturaron sensores y, peor aún, revelaron las ubicaciones del S-400. Después de confirmar las coordenadas, continuaron los ataques de Alto Marte o Sombra de Tormenta. Sin el apoyo de corto alcance de los sistemas Pansir o Tor, su escudo exterior se volvió vulnerable,
y Rusia a menudo falló en desplegar esas capas de manera consistente. Pero no solo era hardware, también guerra electrónica. Fuerzas ucranianas apoyadas por la OTAN emplearon sistemas guerra electrónica avanzados para interferir con radares rusos, según informes. Ni siquiera los potentes S-400 pudieron bloquear los ataques de saturación cuando decenas de drones, señuelos y bloqueadores golpeaban al mismo tiempo. Como resultado, los sistemas S-400 en Crimea y Kherson empezaron a caer. En agosto y septiembre de 2023, Ucrania atacó con precisión cerca de Cabo Tarkut, Crimea, impactando las baterías S-400 usando enjambres de drones y misiles de largo alcance. Radares, lanzadores y vehículos de comando fueron destruidos. Eso fue solo el inicio. Para mediados de 2024, los informes indicaban que cerca del 25% de los sistemas S-400 desplegados habían sido destruidos o seriamente dañados. 12 de junio de 2024, 2 unidades de radar S-400 fueron derribadas cerca de Belbek y Sebastopol. El 2 de agosto de 2024, posiblemente 4 sistemas S-400 fueron destruidos en un ataque coordinado en Crimea. El S-400 es enorme, fijo y tarda en reubicarse. Una vez desplegado, se vuelve un blanco fácil si no se mueve constantemente o carece de defensas de corto alcance. Ucrania aprovechó esto utilizando imágenes de satélite para monitorear posiciones, reconocimiento de drones para activar respuestas de radar y ataques programados durante fases vulnerables cuando los sistemas estaban recargando o siendo reprogramados. En al menos 2 casos documentados, los misiles ucranianos golpearon centros de comando y lanzadores mientras estaban desconectados, causando una pérdida estratégica para Rusia. En síntesis, el S-400 se enfocó en amenazas lejanas mientras el verdadero peligro estaba cercano. Ucrania utilizaba un sistema de defensa Patriot para protegerse de los ataques rusos. El sistema de misiles Patriot, diseñado por Estados Unidos, es un arma de defensa aérea construida para interceptar y eliminar con precisión. Está diseñado para detectar, rastrear y destruir amenazas como aviones de combate, misiles de crucero, balísticos e hipersónicos. A diferencia del S-400 ruso de largo alcance, que crea un amplio escudo aéreo, el Patriot se enfoca en la defensa de puntos específicos para proteger objetivos de alto valor como ciudades, bases aéreas o centros de comando. Esto lo hace ideal para un país de menor tamaño geográfico, como Ucrania. El sistema utiliza datos de batalla en tiempo real, seguimiento por satélite e inteligencia de la OTAN para preposicionarse e interceptar amenazas en su fase final. Y funciona. En 2023, los sistemas Patriot de Estados Unidos en Ucrania interceptaron un misil hipersónico Kinzhal, algo que Rusia consideraba imposible de derribar. Y esta es la diferencia. Donde el S-400 de Rusia se desplegó en aislamiento, quedó expuesto, inmóvil y sin apoyo, los Patriots de Ucrania operan como parte de una red coordinada y de múltiples capas, trabajando mano a mano con sistemas como NASAMS, IRIS-T e incluso zonas estratégicas de Fuerza Aérea de Defensa, pero tampoco puede tener éxito si Ucrania no utilizó la estrategia perfecta contra Rusia. No se trata de la cantidad de soldados o armas que tengas. Lo que importa es cómo te despliegas, cómo te adaptas y cuán preparado estás para lo inesperado, como lo hizo India contra Pakistán. En resumen, los conflictos India-Pakistán y Rusia-Ucrania son esencialmente distintos. Escalas, duraciones y estrategias variadas. El conflicto entre India y Pakistán fue una intensa confrontación de 4 días, no una guerra a gran escala. Rusia y Ucrania llevan más de 1.200 días atrapados en una brutal guerra de varios años. En el campo de batalla, parece que solo participan Rusia y Ucrania. Sin embargo, detrás del frente, la situación es más intrincada. Esta guerra regional se ha convertido en un campo de batalla por delegación, con fuerzas externas apoyando a ambos bandos desde las sombras. Rusia ya no depende solamente de su industria de defensa. Sus reservas soviéticas se están acabando. Las líneas de producción de Moscú están saturadas, por lo que recurrió a sus aliados extraoficiales. De acuerdo con el Consejo de Relaciones Exteriores, Irán ha proporcionado a Rusia hasta 3.000 drones, principalmente el letal modelo Shahid 136. Corea del Norte está suministrando a Rusia municiones, cohetes, proyectiles de artillería y presuntamente misiles balísticos utilizados en el este de Ucrania. Corea del Norte ha alquilado sus soldados a Rusia para la guerra en Ucrania. Mientras tanto, China ha apoyado a Rusia con tecnología de doble uso, componentes de drones, inteligencia satelital y posiblemente equipos militares para sistemas de armas. Pero incluso con el apoyo de Irán, Corea del Norte y China, Rusia sigue luchando, porque Ucrania cuenta con el respaldo de la OTAN y los propios Estados Unidos. Este apoyo es sin precedentes en escala, no solo simbólico.
Desde marzo de 2025, Estados Unidos ha proporcionado 66.9 mil millones de dólares en asistencia militar desde 2022 y 69.7 mil millones de dólares en total desde el conflicto de Crimea en 2014. Esto abarca financiamiento, armas, logística, inteligencia y coordinación en tiempo real durante el combate. Estados Unidos ha invocado la Autoridad de Reducción Presidencial, un poder de emergencia que permite transferir armas de los arsenales militares activos del país. Desde agosto de 2021 se ha usado 55 veces para ayudar a Ucrania. Eso es más de 31.7 mil millones de dólares en equipo, directamente de las reservas del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, incluyendo armas de precisión, drones, defensas aéreas y redes de comunicación. Casi 50 naciones aliadas y asociadas han dado un paso al frente para ayudar a Ucrania, creando una coalición militar global sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial. Juntos, han entregado 10 sistemas de lanzacohetes múltiple de largo alcance, 178 plataformas de artillería, más de 100.000 rondas de munición de artillería de precisión, más de 250.000 armas antitanque, 359 tanques, 629 vehículos blindados, 8.214 misiles de defensa aérea de corto alcance y 88 vehículos aéreos no tripulados letales. Ahora, un nuevo jugador ha entrado al campo de batalla, la inteligencia artificial. En una charla TED, Alexander Wong, cofundador de Scale Inteligencia Artificial, explicó cómo la inteligencia artificial ayudó a Ucrania a desafiar la ventaja militar de Rusia con una guerra más inteligente, no con más armas. La superioridad de inteligencia artificial es la capacidad de superar en pensamiento y adaptación a un enemigo, aún en desventaja numérica. Antes de la guerra, las matemáticas parecían desesperanzadoras. El presupuesto militar de Rusia superaba los 65 mil millones de dólares. Ucrania recibió solo 6 mil millones de dólares en ayuda. Rusia tiene alrededor de 900.000 tropas, mientras que Ucrania cuenta con apenas 200.000 soldados. Aviones de Rusia, más de 1.300, de Ucrania, solo 130. Pero utilizando el objetivo asistido por inteligencia artificial, enjambres de drones e inteligencia de imágenes en tiempo real, Ucrania pudo nivelar el campo de juego. La inteligencia artificial procesó imágenes de satélite rápidamente, identificando movimientos de tropas rusas, depósitos de suministros y bases aéreas. Los misiles Javelin alcanzaron objetivos con precisión gracias a los datos de reconocimiento impulsados por inteligencia artificial, convirtiendo a cada soldado en un eficaz equipo de ataque. Se informa que Ucrania utilizó misiones de drones de $10.000 combinando autonomía, inteligencia artificial y despliegue modular. Cada dron GOLM actúa como una nave nodriza, llevando 2 drones vista en primera persona, ligeros incorporados con el sistema de piloto inteligente de la compañía. Una vez liberados, los FPUs ejecutan ataques de precisión mientras la nave nodriza regresa para ser reutilizada. El sistema de piloto inteligente utiliza cámaras, detección y rango por luz y otros sensores para el vuelo autónomo, reconocimiento de objetivos y toma de decisiones en tiempo real, todo sin sistema de posicionamiento global o entrada humana constante. Esto posibilita misiones de búsqueda y destrucción, emboscadas aéreas o merodeo táctico cerca de objetivos valiosos. Así fue como los drones ucranianos pudieron apuntar con precisión a los bombarderos rusos, golpeando su punto más débil con una precisión letal. Rusia desplegó sistemas antidrones como la serie Krasuka, Radon-O, SERPVS-6D y el sistema Stupor para interferir y detectar drones y proteger el S-400. Pero debido a que los drones ucranianos eran numerosos y están respaldados por empresas de inteligencia artificial de alta defensa como Scale Inteligencia Artificial y Palantir, se volvió difícil para los sistemas antidrones rusos interferir con cada dron que entraba en su territorio. Y cuando oleadas de drones rusos o misiles amenazan las ciudades ucranianas, estas empresas de inteligencia artificial ayudaron a los sistemas de defensa ucranianos a responder con tiempos de reacción más rápidos, mejores trayectorias de intercepción y una coordinación de radar más inteligente. Pero sí, Ucrania aún no puede ganar esta batalla por completo. Ucrania depende mucho de las armas extranjeras, mientras que Rusia tiene una fuerte industria militar doméstica. Siempre hay un límite para cuánta ayuda puedes obtener. Varios países, incluyendo Estados Unidos, apoyan a Ucrania, pero entre más dura la guerra, más se deteriora su economía. La deuda aumenta y los recursos escasean, por lo que Ucrania debe usar cada arma más estratégicamente. Sin embargo, Ucrania ya ha logrado agotar a Rusia y ponerla en desventaja. Desde enero de 2024, Rusia ha logrado solo pequeñas ganancias territoriales.
Advivka, en el este, un empuje hacia el oeste, hacia Prokopsk, capturando alrededor de 3.100 kilómetros cuadrados, alrededor de 500 kilómetros cuadrados cerca de Kopiansk, en el noreste, y menos de 5.000 kilómetros cuadrados en todo el frente en más de un año y medio. Para abril de 2025, las fuerzas rusas avanzaban a un promedio de solo 6 kilómetros cuadrados por día. En marzo de 2022, durante el conflicto inicial, Rusia capturó 120.000 kilómetros cuadrados en solo 5 semanas. Pero Ucrania contraatacó. Para abril de 2022 había recuperado 50.000 kilómetros cuadrados, y más tarde ese año, en las famosas contraofensivas de Kharkiv y Kherson, Ucrania recuperó otros 17.000 kilómetros cuadrados en solo 11 semanas. Y si ves toda la estrategia de guerra de Ucrania, entonces entenderás que una de las mayores razones por las que Rusia fracasó en Ucrania no fue la tecnología ni las armas, fue la mala inteligencia. La toma de decisiones de Putin antes de la invasión fue casi completamente de arriba hacia abajo. Déjame explicar. Obsesionado con el secreto, limitó las consultas a un pequeño círculo íntimo de asesores militares. Incluso Sergei Lavrov, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, no se enteró del conflicto hasta el mismo 24 de febrero de 2022. Los comandantes rusos en Bielorrusia para ejercicios militares desconocían que liderarían una gran guerra horas después. El régimen de Putin parecía pacífico superficialmente, pero en secreto se preparaban para un gran ataque sorpresa. Pero el secreto tuvo un alto costo. No hubo una crítica seria del plan de invasión. No había espacio para el disenso ni una estrategia de respaldo en caso de que las cosas salieran mal. El plan parecía posible en papel, pero estaba lleno de esperanzas poco realistas y exceso de confianza en todos los niveles. Y nadie hizo la pregunta más importante: ¿qué pasa si nuestras suposiciones son incorrectas? Y lo eran. Se supuso erróneamente que el ejército ucraniano colapsaría ante una rápida invasión y que Kiev caería. Los líderes serían capturados o asesinados. La mayoría de los ucranianos darían la bienvenida a Rusia o se mantendrían pasivos. Y 4. Los espías rusos en Ucrania fácilmente controlarían la limpieza tras la victoria. Nada de eso pasó. Irónicamente, mientras Putin estaba cegado por su propio servicio de inteligencia, la inteligencia estadounidense lo sabía todo. Washington compartió información clave con Ucrania y la OTAN con anticipación. Aunque algunos aliados eran escépticos, Ucrania se preparaba para la guerra, acumulando armas, dispersando fuerzas y fortaleciendo ciudades. Putin confió ciegamente en el Servicio de Inteligencia Exterior, el Servicio de Inteligencia Extranjero de Rusia, que le dio información falsa sobre la invasión ucraniana. Los agentes en Ucrania prometieron deserciones masivas, multitudes vitoreando y poca resistencia. Lo que entregaron fue una nación en llamas, lista para defender cada calle. También malinterpretaron la respuesta del mundo. Después de la anexión de Crimea en 2024, Occidente había hecho poco. Europa aún dependía mucho del gas ruso, por lo que los analistas rusos asumieron que otra invasión solo generaría protestas simbólicas. Se equivocaron nuevamente. Lo que siguió fue la unidad de la OTAN, sanciones, aislamiento global y una avalancha de armas a Ucrania. Y tal vez el defecto más peligroso de Putin: no tenía idea de cuán vacío estaba realmente su ejército. ¿Por qué? Porque en los regímenes autoritarios, la verdad fluye hacia arriba a través de filtros de miedo y corrupción. Los generales venden combustible, los comandantes desvían presupuestos, e incluso los soldados rasos intercambian armas por vodka en el mercado negro. Así que cuando finalmente llegó la orden de invadir, muchos batallones rusos no solo estaban escasos de personal, sino que se quedaron sin combustible. Por otro lado, los soldados ucranianos estaban listos para luchar y proteger su tierra y su orgullo. Hay una vieja leyenda del mundo antiguo: nunca subestimes a tu enemigo, sin importar su tamaño. Incluso el insecto más pequeño puede matar a un tigre.